Bueno, vamos a continuar nuestro estudio del libro de Daniel. Hoy vamos a entrar en el capítulo número 7 y este capítulo podemos titularlo Dios revela el futuro. Dios revela el futuro. Hasta ahora Daniel ha interpretado sueños y visiones dadas a otras personas y en este capítulo veremos cómo Dios da una visión directamente a Daniel. Recordemos que en la introducción de este libro dijimos que este libro de Daniel podemos dividirlo en dos grandes secciones. Del capítulo 1 al capítulo 6 nos habla acerca de la vida de Daniel y del capítulo 7 al capítulo 12 nos habla de las profecías de Daniel. Esta primera división comienza cuando Daniel, aún siendo adolescente, es llevado cautivo por Nabucodonosor, por el imperio babilónico, y termina cuando Daniel ya es un anciano de tal vez 80, 90 años, que está en un foso luchando con leones. En estos 6 capítulos lo vemos como un testigo fiel de Dios durante el reinado de 3 grandes emperadores, Nabucodonosor, Belsasar y Darío. En estos capítulos Daniel interpreta sueños y visiones dadas a estas personas, aunque él no recibe ninguna directamente. En el capítulo 2 vimos cómo Daniel interpreta aquella visión del rey Nabucodonosor, aquella gran imagen de la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro, los dedos de los pies y los pies de mitad de hierro y mitad de barro cocido, y después cómo vino una piedra no cortada por mano humana y vino, golpeó aquella imagen en los pies y desmenuzó todos aquellos materiales. En el capítulo número 4 vimos cómo Daniel interpreta la visión dada a Nabucodonosor de aquel gran árbol cuyo follaje llegaba hasta el cielo y que hablaba y representaba al propio Nabucodonosor, y cómo aquel árbol fue cortado, y habla de la locura de Nabucodonosor, donde estuvo aproximadamente 7 años, que perdió el juicio hasta que él alzó los ojos al cielo y reconoció que el Altísimo gobierna. Y en el capítulo número 5 vimos cómo Daniel interpreta aquella escritura en la pared que apareció en aquella fiesta que estaba dando el rey Belsasar para sus invitados. La segunda división consiste en 4 grandes profecías dadas directamente a Daniel. Estas revelaciones ocurrieron, por supuesto, dentro del periodo histórico relatado en los primeros 6 capítulos. Podemos considerar entonces que los primeros 6 capítulos del libro de Daniel es un bosquejo biográfico acerca de su vida, y los demás restantes capítulos del 7 al 12 son una colección de sus mejores sermones. Con esta idea en mente vamos a entrar en Daniel capítulo número 7 y vamos a leer en primer lugar el versículo número 1. Recuerde, este estudio podemos titularlo Dios revela el futuro. Dice así Daniel capítulo 7 versículo 1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Ya ahora en este pasaje nos está hablando del tiempo transcurrido, el tiempo en el cual él tuvo ese sueño o esa visión. Ahora nos está llevando la Biblia, nos está llevando el libro profético de Daniel atrás en el tiempo. Dice ahí este versículo 1, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia. Es decir, que nos está llevando atrás en el tiempo. Ya nosotros vimos cómo el rey Belsasar había caído ante los medos y los persas por el año 539 a.C. aproximadamente. Y cómo incluso en el capítulo 6, que fue el último capítulo que estudiamos, vimos cómo el rey Darío ya gobernaban los medos y los persas sobre aquel imperio. Es decir, que ahora este libro nos está yendo atrás, nos está remontando hacia atrás en la historia, tal vez unos años antes del año 539 a.C. Pero vamos a ver que ahora Daniel ha tenido un sueño, una visión. Vamos a ver en qué consiste ese sueño o esa visión. Y vamos a leer del versículo número 2 hasta el versículo número 8. Dice así: Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes
diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila, y estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Bueno, aquí Daniel ya nos está relatando una visión que ha tenido. A Daniel le es revelada la visión de 4 bestias que suben del mar. Ese mar, por supuesto, nos está hablando del gran mar, el gran mar Mediterráneo. Y dice el versículo número 4, aparte B, que nos está hablando de esa imagen de un león. Y viene una palabra que ha caído tal vez en desuso, y dice enhiesta, que ese animal, ese león, se puso enhiesta, significa levantado derecho. Vamos a ver más adelante qué nos dice el texto sobre lo que significa esta visión de estas 4 bestias. Recordemos, como hemos venido diciendo hasta aquí, que cada visión del libro de Daniel construye sobre la anterior. Dios va revelando cada vez más cosas, nos va dando más y más detalles de los acontecimientos del futuro. Ahora, Daniel, recuerden, ha visto ahí en ese gran mar que salen 4 bestias, una detrás de la otra. Y ahora como que la visión que nos va a contar Daniel cambia de la tierra al cielo, porque dice así del versículo 9 al versículo 14: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Aquí, por supuesto, ya la escena de Daniel ha cambiado de hablar de la tierra al cielo. Daniel sigue describiendo la visión y nos habla de un trono celestial. Dice el versículo 10, la parte B: y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Nos describe que un día cada ser humano sobre la faz de la tierra tendrá que comparecer ante Dios. La Biblia dice en Eclesiastés, dejen siempre marcado Daniel 7, y vamos al libro de Eclesiastés, capítulo número 12, versículo 7. Ahí está hablando Eclesiastés, Dios a través
de Salomón, y dice en Eclesiastés capítulo número 12, versículo 7, habla acerca de la muerte y dice: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Es decir, nuestro cuerpo, que fue formado y creado del polvo de la tierra, tendrá que ir de nuevo al polvo. Pero dice: y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Dice el versículo número 14: porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Es decir, toda cosa será traída ante la presencia de Dios. Cada ser humano un día comparecerá ante Dios. Seremos juzgados. También en Hebreos capítulo número 9, versículo 27 dice, no lo busquen, dice: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Por supuesto, la Biblia habla de que un día cada ser humano comparecerá ante Dios. Daniel vio a Dios juzgando a millones de personas paradas ante Él. Todos tendremos que pararnos ante Dios, ante el Dios Todopoderoso, para dar cuenta de nuestra vida. Aunque por supuesto iremos a juicios diferentes. El creyente será juzgado ante el tribunal de Cristo, mientras que el inconverso será juzgado ante el gran trono blanco. Quiero hacerles una pregunta, no para que la contesten, sino para que meditemos en ella. Si Dios juzgara su vida hoy, ¿cómo la evaluaría? ¿De acuerdo a su palabra? Mientras esperamos el juicio de Dios, debemos preguntarle a Él qué espera Él de nosotros y vivir nosotros de esa manera. También estamos en Daniel capítulo número 7. Daniel capítulo número 7, versículo 11, la parte A, habla de un cuerno. Dice Daniel capítulo 7, versículo 11, la primera parte dice: yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Más adelante vamos a estar viendo el significado de ese cuerno. Es muy interesante, es muy importante que entendamos eso. Y vamos a ver cómo la Biblia concuerda en todos los libros, cómo no existe contradicción. En el versículo 12, aunque cada animal tuvo su turno para rendir el dominio al siguiente, los animales mismos no fueron muertos. El pensamiento es que no es hasta que la cuarta bestia es muerta que los demás mueren. Esta explicación concuerda también con la visión del capítulo número 2, donde aquella imagen cae y se convierte en polvo, precisamente cuando la piedra golpea la imagen. En Daniel capítulo número 2, dejen marcado Daniel capítulo 7, y vamos a Daniel capítulo número 2, versículos 34 y 35. Recuerden, ahora es Daniel que le está declarando al rey Nabucodonosor lo que él había soñado, para después darle la interpretación de lo que significaba ese sueño. Y ahora dice Daniel capítulo número 2, versículos 34 y 35: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Es decir, que esto concuerda. O sea, en aquella imagen, en aquella visión que tuvo Nabucodonosor, como ya sabemos y hemos repetido muchas veces, de las cabezas de oro, etcétera, etcétera. Es decir, esos metales no dejaron de existir hasta que la piedra golpeó los pies de aquella imagen y fueron desmenuzados todos esos materiales. Y ahora Daniel capítulo 7 nos está diciendo, nos está hablando de esas 4 bestias que vamos a ver dentro de un momento qué significan, y que esas 4 bestias no murieron hasta que no dieron muerte a la última, sino que iban sucediendo una detrás de la otra, pero no morían. Lo dice Daniel 7:12.
Dice el versículo 13, he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Cuando lleguemos al versículo 18 vamos a ver a qué se refiere. Vamos a seguir este capítulo, el estudio de este capítulo número 7 de Daniel, y vamos a ver ahora del versículo 15 al versículo número 18, vamos a ver la interpretación. Vamos a ir viendo poco a poco la interpretación de esta visión, de estas 4 imágenes de Daniel. Dice del 15 al 18, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que me asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Con estas pocas palabras se le da a Daniel la interpretación de esta visión. Pero noten ustedes cómo, en primer lugar el versículo 15 dice que Daniel se queda turbado por todo esto que había soñado. Parece que hay un deseo en lo más profundo de su alma de conocer esa interpretación de toda esa visión. Y es maravilloso cómo el versículo 16, la primera parte del versículo dice, me acerqué a uno de los que me asistían. Al parecer, mientras Daniel está teniendo esta visión, él no está solo, sino que hay personas o hay seres espirituales cerca de él, y a uno de ellos, pues, él le hace esa pregunta. Entonces le responde, las 4 bestias simbolizan, representan a 4 reyes sucesivos o imperios que serían reemplazados finalmente por el reino eterno de Dios. Vimos estos 4 reinos en el estudio del capítulo número 2 de Daniel, aquellos 4 reinos que representaban aquellos diferentes metales. Aquí se nos habla de bestias en vez de hablarnos de metales. Estos reinos son identificados como Babilonia, el versículo número 4, Daniel capítulo 7. En el versículo 4, ahí hablando acerca de un león con alas de águila, representa y simboliza a Nabucodonosor, cómo Dios le dio fuerza. Sabemos que el león es el rey de la selva, el rey de los animales, y también habla de la fuerza del león, pero también la fuerza del águila. El águila es capaz de levantar un animal con la fuerza de sus alas, tanto así que puede ser que incluso el animal pese más que el águila. Es capaz de levantar un animal que pesa más que ella, una presa. Y entonces está hablando acerca de la fuerza, del poder de Babilonia, cómo conquistó todo aquel reino, o el mundo ese que rodeaba a lo que es el mar Mediterráneo. Y ellos cayeron por el año 539 ante los medos y los persas, representado en el versículo número 5 como un oso. Dice un oso que se alzaba más de un lado que del otro, lo que nos habla acerca de 2 reinos, los medos y los persas que se unen, siendo probablemente los persas, o sea, un oso que se levanta más de un lado que del otro, probablemente los persas siendo más fuertes que los medos, porque recuerden que Ciro estaba a la cabeza de ese imperio medo-persa, y que Ciro precisamente fue el que conquistó todo aquel reino que pertenecía a Babilonia. Como he dicho, por el año 539 aproximadamente antes de Cristo, cuando desviaron el río Éufrates y entraron por el lecho del río y conquistaron, mientras que Babilonia estaba de fiesta en su día de celebración a sus ídolos, ese día anual de esa fiesta a los ídolos, ellos conquistaron ese imperio. Luego ellos cayeron ante Grecia. En el versículo 6 es representado como un leopardo con 4 alas de ave. Nos habla acerca de la rapidez con que Alejandro Magno conquistó todo aquel imperio que era de los medos y los persas. Tanto así que llegó el día en el cual Alejandro Magno dice que lloraba porque no había más lugares, no había más mundo por conquistar. Eso sería por el año 331 antes de Cristo aproximadamente. Pero también este leopardo habla de la velocidad. También este leopardo nos dice que tenía 4 cabezas. Y esas 4 cabezas representan la división del reino griego entre los 4 generales de Alejandro Magno tras la muerte en plena juventud de Alejandro Magno. Cuando él muere, el imperio fue dividido entre los 4 generales, Casandro, Lisimaco, Seleuco y Ptolomeo.
ellos se dividieron el imperio. Y ese imperio cayó ante los romanos. Esta cuarta bestia no tiene nombre. Fíjense en el versículo 7 que no tiene un nombre. Como que Daniel no encuentra un animal, no encuentra un ser en este planeta para describir aquella imagen de lo terrible que era. Sin embargo, nos dice una bestia espantosa y terrible, en gran manera fuerte, con dientes de hierro. Es decir, que estas cuatro bestias representan, simbolizan 4 reinos, 4 imperios que ellos iban a gobernar sobre Israel. Y efectivamente también concuerda con el capítulo número 2 de esos 4 reinos. En el versículo 18, Daniel capítulo 7, versículo 18 dice: después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerá el del Hijo de Dios, Jesucristo. En el versículo 13 y 14, ahí mismo, en el 13 y en el 14 dice: miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. En el versículo número 27, ahí mismo en este capítulo, en el versículo 27 dice: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Este reino fue revelado por Nabucodonosor también. En el capítulo 2 fue revelado a Nabucodonosor, dice Daniel 2:44. Daniel capítulo número 2, versículo 44, dice: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Nos habla del eterno reino de Dios en este mundo. Ahora, este Hijo de Hombre viene del cielo, con las nubes como su carroza. A diferencia de los demás dominios limitados y temporales de las bestias, el reino del Hijo iba a ser universal y eterno. Jesús muchas veces nos habló de ello. Por ejemplo, si buscamos Mateo capítulo número 24, Evangelio según San Mateo, capítulo número 24, versículo 29 y 30, dice así. Mateo capítulo número 24, versículo 29 y 30 dice: e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. El día en el cual nuestro Señor Jesucristo venga a este mundo para instaurar su reino para siempre. Dice también en Mateo capítulo 26, Evangelio según San Mateo capítulo número 26, versículo número 64, dice Jesús. Jesús les dijo: tú lo has dicho, además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. También, si buscamos Lucas 21:27, Lucas capítulo 21, versículo 27, dice así. Dice Jesús en Lucas capítulo 21, versículo 27: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Si quieren no lo busquen en Hechos capítulo número 1, versículos del 9 al 11,
Dice así, está hablando acerca de la ascensión de Jesús al cielo frente a sus discípulos, y Jesús, el Cristo resucitado, asciende al cielo desde el monte de los olivos, y dice así, Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Es decir, que toda esta profecía que nos está hablando Daniel en este capítulo número 7 precisamente concuerda con las enseñanzas de Jesús del día en el cual Jesús reciba el reino, Él reine sobre este mundo. El Hijo del Hombre se refiere a Cristo. Cristo usó este título aproximadamente 80 veces en el Nuevo Testamento, refiriéndose hacia sí mismo. Hay muchos pasajes que identifican a Cristo como aquel al cual el anciano de días le dará el reino universal, y lo describe en el Salmo número 2. El Salmo número 2 es un salmo profético, es un salmo mesiánico, y habla acerca de Cristo. Y dice el Salmo número 2, versículo 7 y versículo 8, dice, Salmo 2, versículos 7 y 8 dice: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuyas los confines de la tierra. Se refiere a Cristo, al Hijo de Dios, al Hijo unigénito del Padre. También en el Salmo número 72 encontramos otro salmo profético. Y en el Salmo 72, del versículo 8 al versículo número 11, habla acerca de ese reino de nuestro Señor Jesucristo, donde reinará para siempre. Dice el Salmo número 72, versículo 8 al 11, dominará de mar a mar, y desde el río hasta los confines de la tierra. Ante él se postrarán los moradores del desierto, y sus enemigos lamerán el polvo. Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. También en Lucas capítulo número 1, cuando María estaba ya en Nazaret y se le aparece el ángel Gabriel para hablarle acerca de la anunciación del nacimiento de Jesús, en Lucas capítulo número 1, los versículos del 31 al 33, aparece también esta profecía del reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Dice Lucas capítulo 1, versículo 31 al 33: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El reino de estas cuatro bestias anunciadas aquí en Daniel capítulo 7 llegan a su fin. Viene una y otra le sucede, y así hasta que llega el reino de nuestro Señor Jesucristo, un reino que no será quitado jamás. Él reinará para siempre como el Rey de Reyes, el Señor de Señores. En Apocalipsis capítulo 19, Apocalipsis capítulo número 19, los versículos del 11 al 15, aparece esa venida del Hijo del Hombre, la venida de Cristo, cuando Cristo descienda del cielo con sus santos para gobernar el mundo. Dice así Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 15. Dice: entonces vi el cielo abierto, Juan hablando, dice: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco,
y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Nos habla del reinado eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora vamos a ver que a pesar de que este ser que acompaña ahí a Daniel y que le describe, pues Daniel no queda satisfecho con lo que le ha dicho. Daniel quiere seguir profundizando en esta visión. Quedan algunas lagunas en su mente, y gracias a Dios que ese ser también le sigue revelando alguna interpretación de esa visión. Y dice Daniel capítulo 7, volviendo a Daniel capítulo número 7, podemos leer ahora del versículo 19 hasta el versículo 22, y dice así: entonces tuve deseos de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Daniel quiere más información acerca de la cuarta bestia. Daniel queda impresionado, queda impactado con esa cuarta bestia, que no encuentra un animal sobre la faz de la tierra con el cual compararlo, pero también quiere saber acerca de ese cuerno que tenía ojos y que tenía boca, y dice que hablaba grandes cosas. Pero vamos a ver también que gracias a Dios tenemos la interpretación de esa visión. Versículo 23 al 28 dice así: dijo así. Ese dijo así, recuerden, está hablando del versículo 16, y me acerqué a uno de los que me asistían. Son seres angelicales que estaban allí, y dice, le dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a estos 3 derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que él reine, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras en cuanto a mí, Daniel. Mis pensamientos me turbaron y mi rostro se desmudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Daniel recibe la interpretación de la cuarta bestia. Se refiere al imperio romano. La cuarta bestia se refiere al imperio romano. Este imperio, como todos ustedes saben, dominó desde el año 63 a.C. aproximadamente hasta el año 476 después de Cristo. Recordemos que Augusto César estaba como emperador de ese imperio romano durante el nacimiento de Jesús.
Está en Lucas 2.1, no lo vamos a leer. En el versículo 23, aquí, de este pasaje que hemos leído, dice, a toda la tierra devorará. Habla de este imperio romano, esta cuarta vez que dice que a toda la tierra devorará. El imperio romano fue más amplio que los 3 imperios restantes anteriores. Sin embargo, no dominó toda la tierra, por lo que se debe referir al imperio romano revivido. Por ejemplo, el imperio romano no dominó en América. Era un mundo desconocido en ese entonces. Tampoco dominó el sur de África, ni dominó lo que hoy es Rusia, esa parte norte de Europa. No dominó. Entonces, por primera vez en la historia, todo el planeta estará conquistado por una sola potencia mundial. Es decir, eso todavía para nosotros es futuro. Falta que de ese imperio romano resurjan 10 personas. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Dice en el versículo 24, la parte A, dice, los 10 cuernos representan la fase final de Roma. Corresponde también igualmente a los dedos de la imagen de Nabucodonosor. Los 10 dedos, 10 cuernos, 10 dedos. Mitad de barro, mitad de hierro. Mitad de barro cocido, mitad de hierro. Está en Daniel capítulo 2, versículo 40 al 44. Recordemos esa primera visión dada a Nabucodonosor. Es la base para entender las demás visiones, las demás profecías de Daniel. Daniel capítulo número 2, versículo del 40 al 44, dice así: y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies en parte de barro y en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. En los días de estos reyes, se refiere a reyes, esos 10 dedos se refiere a 10 reyes, dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Los 10 cuernos son que de aquel reino imperio romano, se levantarán 10 reyes, lo dice el versículo 24, la parte B. Es decir, que de ese imperio romano revivido saldrán 10 reyes. Puede ser 10 gobernantes que unan sus países en una federación que se convierta en un imperio. Apocalipsis capítulo 17 también dice algo similar. Apocalipsis capítulo 17, versículo del 12 al 14, dice así. Apocalipsis 17, del 12 al 14. Miren cómo todo concuerda. Miren cómo la Biblia todo es un complemento, donde debemos tener una idea de todo lo que Dios ha revelado en su palabra. Todo es un complemento. Dice del Apocalipsis 17, del 12 al 14, los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Entonces, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Esa bestia es el anticristo, es el último gobernador mundial que existirá, y lo vamos a ir viendo poco a poco. Dice el 14, peleará contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Aquí se menciona juntamente con estos 10 reyes a la bestia en Apocalipsis, y es el anticristo.
del cual Daniel dice en el versículo 24 del capítulo 7, la parte C, BC de ese capítulo, de ese versículo 24, 7:24 dice: y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Está hablando de ese cuerno que tiene ojos humanos, que tiene boca, que habla grandes cosas. Después de un tiempo aparecerá un 11º gobernante. Crecerá en poder hasta que reemplace a 3 de esos 10 reyes. Será un líder mundial que asumirá la dirección de todo el imperio. Será conocido por su jactancia y blasfemia contra el Señor y por su violencia al pueblo de Dios. Dice ahí Daniel capítulo número 7, versículo 25. Daniel 7:25 dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, etcétera, etcétera. Versículo 11, ahí en el versículo 11 dice: yo entonces miraba a causa del dominio de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Versículo número 20, el 20 dice: asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Después de un tiempo aparecerá un 11º gobernante. Crecerá en poder hasta que reemplace a 3 de esos reyes. Y por supuesto, en todos estos pasajes se está refiriendo al anticristo. Este es el anticristo, la bestia, que recibirá poder y autoridad del diablo, del dragón, de la serpiente antigua. Dice según a los Tesalonicenses, si quieren nada más lo escuchan, en segunda a los Tesalonicenses, capítulo número 2, del versículo número 1 al versículo 12, miren qué preciosa es la palabra de Dios. Miren cómo la Biblia no se contradice en ningún lugar, todo es un complemento. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto así que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Se refiere al Espíritu Santo. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en las injusticias. ¿Se dan cuenta cómo hay que tener mucho cuidado y hay que observar con lupa los milagros, entre comillas, que hoy en día en ciertos lugares ocurren? Porque dice que el anticristo va a hacer milagros y que el diablo le va a dar poder. Dice con grandes señales, prodigios. Hay que tener mucho cuidado, y Dios sí sana. Para Dios no hay nada imposible, Él hace milagros, pero eso al final no es lo que salva. Hay que tener mucho cuidado porque hay muchos milagros que no son de Dios, lo dice la Biblia. Vamos a ver también Apocalipsis 6, 1 y 2. Apocalipsis capítulo número 6, versículo 1 y 2. Aquí se van a dar cuenta cómo el diablo es un imitador. El diablo imita.
El diablo falsifica. Dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y 2. Ya nosotros vimos en Apocalipsis 19 cómo el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, vendrá en un caballo blanco a este mundo. Será la segunda venida de Cristo, donde dice la Biblia que todo ojo le verá, pero el diablo es un imitador. Y dice ahora Apocalipsis capítulo 6, versículo 1 y 2. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Está hablando con Juan. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Se refiere al anticristo. Vendrá en un caballo blanco, se le ha dado poder sobre los hijos de Dios para que los humille, los venza hasta cierto tiempo. Se le ha dado poder. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11. Vamos a ver, que ya lo leímos hace un momento, cómo el Señor Jesucristo precisamente viene en su segunda venida en un caballo blanco. Y dice así Apocalipsis 19, 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ahí mismo en ese capítulo 19, el versículo 19 y 20, miren lo que dice. Y vi a la bestia, se refiere al anticristo, se refiere a aquel cuerno que sale de aquella gran bestia que es Roma, aquel cuerno que sale y vence a esos 3 reyes y comienza a hacer un imperio. Él solo, reina en absoluto, recibe el poder del diablo, la bestia. Dice aquí el 19 y el 20. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ellas las señales, milagros, señales, con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufre. Cuidado con los milagros, cuidado con las señales, porque el diablo también los hace. Hemos hablado ya varias veces, por poner un ejemplo, de aquella vara de Aarón que la tiró frente al faraón, y el faraón se quedó riendo y llamó a sus encantadores, a sus adivinos, a sus hechiceros, y cada uno de ellos tiró la vara también y se convirtió en culebra. El diablo tiene, falsificado serán, pero tiene poder. Será destruido, pero es futuro. O está destruido, pero comenzaremos a disfrutar de eso a plenitud en el futuro. Al igual que nosotros estamos en bendición, sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, pero es futuro. Estamos ahora aquí, pero estaremos allí. Nos habla también del último dictador mundial del mundo, el último gobierno mundial, el cual será destruido, por supuesto, por el Rey de Reyes y Señor de Señores. En Daniel capítulo número 7, versículo 25, la parte B y C dice: y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensarán cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Se está refiriendo a los santos que se conviertan al Señor en ese periodo que llaman los teólogos la tribulación, los cuales serán perseguidos y sufrirán mucho. Si vamos, por ejemplo, a Apocalipsis capítulo número 6, versículo 9 al 11. Apocalipsis capítulo número 6, versículo 9 al 11. Ya habrá ocurrido, en este tiempo habrá ocurrido el rapto o arrebatamiento de la iglesia, el día glorioso en el cual la iglesia pues sea levantada para estar con el Señor Jesucristo para siempre, y sobre este mundo caigan los juicios de Dios, que se conoce como un periodo de aproximadamente 7 años, que es conocido como la tribulación. Y dice aquí ahora, para esas personas que quedan, que no son creyentes por supuesto, pero que algunos se van a convertir al Señor,
Y dice Apocalipsis capítulo 6, versículo 9 al 11, cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Apocalipsis capítulo número 7, versículo número 9. Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 dice: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. En ese mismo capítulo, versículos 13 y 14, dice: entonces uno de los ancianos habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije, este es Juan hablando, y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Personas que durante ese periodo de la tribulación darán la vida por Cristo, tendrán que morir, tendrán que ser perseguidos en su mayoría. Mucha gente se va a convertir al Señor, pero será muy difícil, porque el anticristo perseguirá a la iglesia. Recuerden que dice que él va a querer ser adorado. No se puede adorar a nadie más que a él. Recuerden lo mismo que hizo Darío en los tiempos de Daniel, como él dijo que no se podía demandar a ningún dios fuera de él en 30 días, inventado por aquellos 120 sátrapas y aquellos 2 gobernadores. Recuerden el capítulo número 3 de Daniel, cuando el rey Nabucodonosor ordenó construir aquella gran imagen de oro de 60 codos de altura, 6 codos de ancho, que todo el mundo debía postrarse y adorar aquella imagen. Igualmente el anticristo va a querer recibir adoración, va a querer ser adorado. Él se va a autoproclamar ser Dios y va a querer recibir esa adoración que únicamente le pertenece a Dios. Recuerden cuando Jesús fue tentado, cuando le dijo al diablo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Vamos a ver esos mártires de la gran tribulación. Apocalipsis 24 dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Los mártires, esos que salieron de la gran tribulación, que reinarán con Cristo por 1000 años para estar con el Señor para siempre. Entonces, cuando se completó ese número, pues entonces fue que el Señor pues salió para vencer a aquellos que le habían hecho daño. Ahora, ahí mismo en Daniel capítulo 7, este versículo 25, el versículo 25 que habla de tiempos, termina diciendo: y será entregado en su mano hasta, o sea, los santos del Señor serán entregados en la mano de aquel cuerno, o sea, del anticristo, serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos, o sea, tiempo en singular. Miren, noten cómo está en singular: tiempo, y después dice y tiempos en singular, se refiere a 2 años, y medio tiempo. Los estudiosos de la Biblia creen que se refiere a 3 años y medio, que es la segunda mitad de esos 7 años de la tribulación, donde ahí ya el anticristo romperá el pacto que ha hecho, querrá recibir la adoración y comenzará, tal vez desde mucho antes, una persecución bien fuerte contra los creyentes. Daniel capítulo número 9, Daniel 9:27. Recuerden, en Daniel 9:27 vamos a encontrar otras profecías donde van a ir construyendo sobre la anterior, donde Dios va revelando más cosas.
Y en Daniel 9:27 habla de esa última semana. De esa última semana, de un periodo de 7 años se refiere. Y dice Daniel 9:27, y por otra semana, se refiere a 7 años, confirmará, y está hablando del anticristo, confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana, es decir, 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Es decir que en la última semana hay un espacio ahora cuando ese reino, ese imperio romano, surjan de ese imperio 10 reyes, se levante uno, venza a 3, sea el anticristo, se proclame como un gobierno mundial, y entonces hará pacto, estará o se construirá el templo, nuevamente el templo de Jerusalén se volverá a construir, y dice que a la mitad de la semana, los 3 años y medio aproximadamente, romperá ese pacto, y de ahí en adelante querrá recibir adoración únicamente él. Apocalipsis capítulo 11 lo confirma también. Apocalipsis capítulo número 11. Apocalipsis capítulo número 11 versículo 2 dice: tenía en su mano un librito, 11:2, dice, pero el patio que está fuera del templo, es decir, el templo va a existir de nuevo. El templo fue destruido por última vez en el año 70 después de Cristo por los romanos, que incendiaron Jerusalén y destruyeron el templo. Lo que queda actualmente es el muro de las lamentaciones, pero ese templo volverá a existir. Juan lo vio en el futuro, y Juan, cuando está escribiendo, ya el templo había sido destruido, porque se destruyó en el año 70, y Juan está escribiendo en la década del 90 al 100. Apocalipsis es el último libro que se escribió, Juan siendo anciano, desterrado en la isla de Patmos, y dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la santa ciudad 42 meses. 42 meses son 3 años y medio. Dice Apocalipsis 12, versículos 13 y 14. Apocalipsis 12, versículos 13 y 14 dice, está hablando de eventos futuros, de cosas que están por suceder. Dice, y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, 1 año, y tiempos, 2 años, y la mitad de un tiempo, 3 años y medio. Apocalipsis 13:5 dice, también se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemia. Está hablando del anticristo, la bestia. También se le dio boca, como mismo dice Daniel, que tenía aquel cuerno boca, que hablaba ofensas contra el Altísimo. También se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Saquen la cuenta después, 42 meses son 3 años y medio. 36 meses vienen siendo 3 años, y 6 meses más, 3 años y medio. De este reino pues se hablará en los siguientes capítulos del libro de Daniel. Este imperio será reemplazado por el eterno reino de nuestro Dios. Bueno, a modo de conclusión, ¿qué aprendemos de este pasaje? ¿Qué enseñanza podemos sacar para nuestra vida? Bueno, hermanos, Dios está revelando al mundo a través de Daniel lo que iba a acontecer en el futuro. Todos estos reinos han transcurrido con exactitud, tal y como Dios lo ha dicho, y lo que falta, pues por supuesto, se cumplirá al 100%. Ahora esperamos el resurgir de ese imperio romano y el surgir de esos 10 reyes, los 10 dedos o los 10 cuernos, y entre ellos surgirá el anticristo. Hermanos, la exhortación es, estemos preparados, estemos preparados, estemos preparados. Todo va según está escrito en la palabra de Dios. Una pregunta para reflexionar sería, ¿está usted hoy listo para partir con la iglesia? Si el Señor viniera hoy por su iglesia, ¿está usted listo para partir con el Señor?